Perder a mi madre a los 15 años fue un golpe devastador, no solo para mí, sino también para mi papá. Recuerdo que durante semanas la casa se sentía muy vacía, pero en medio de ese dolor, algo nos unió más. Mi papá y yo nos volvimos inseparables. Éramos más que padre e hijo, muy buenos amigos, cómplices. Yo le contaba mis penas, mis dudas, mis sueños, y él, a su manera, siempre estaba ahí para escucharme y apoyarme. Papá se dedicó completamente a mí y a su trabajo, en el cual tenía muy buen puesto, y gracias a eso le iba muy bien. Pasaron 5 años. Cuando cumplí 20, me di cuenta que mi papá seguía siendo una persona solitaria. En todo ese tiempo, nunca lo vi con otra mujer. A veces le preguntaba si no quería rehacer su vida, si no extrañaba el amor, la compañía, pero él siempre respondía lo mismo, que estaba bien así, que no necesitaba a nadie más. Pero todo cambió el día que apareció Amelia. Un domingo, como muchos otros, salimos a desayunar birria. Creo que se había convertido en una tradición para nosotros. Era nuestro lugar pequeño, sencillo, pero con un sabor brutal. Ya teníamos tiempo sentados cuando se acercó una mujer y se sentó justo al lado de papá. «He visto que vienen seguido por aquí», dijo con una sonrisa. «Yo también soy clienta frecuente y siempre me llama la atención verlos solos. Es bonito ver a un papá y a un hijo así de unidos. Pero la pregunta es, ¿dónde está la señora de la casa?». Mi papá, entre halagado y un poco incómodo, bajó la mirada y le respondió: «Soy viudo». La señora, al ver a mi papá, se incomodó un poco, se apenó y le dijo: «Discúlpeme, no era mi intención incomodarlo». Mi papá sonrió y le respondió: «No se preocupe, no pasa nada». La señora se levantó, pero justo antes de dar la vuelta se detuvo, nos miró a los dos y dijo: «Fue un gusto conocerlos. Me llamo Amelia». Mi papá se levantó de la silla y sonriendo le contestó: «El gusto es nuestro. Mi nombre es Brandon y él es mi hijo César». Cuando aquella señora se fue, pude notar que la mirada de mi papá había cambiado, pero él no dijo nada. El siguiente domingo volvimos a ir a la birria, como siempre, pero mi papá andaba algo raro. Desde que salimos de la casa, se perfumó más de lo normal. Hasta me sacó de onda, porque no era algo que él hiciera seguido. Ya estando ahí, lo veía volteando para todos lados, como si anduviera buscando a alguien. Estuvimos más tiempo de lo normal, como si esperara que algo pasara, y justo cuando decidió que nos íbamos, llegó ella, Amelia. Por la cara de mi papá, supe que era la persona que estaba esperando. Esta vez, fue mi papá el que se acercó a ella. Se quedaron ahí un buen rato platicando. Yo nomás los veía desde la mesa. Cuando papá regresó, solo me dijo: «Vámonos», y ya no me contó nada más. A media semana, llegando del trabajo, noté que la casa estaba sola. Le grité a mi papá varias veces, pero nada, no estaba. Ya como a la medianoche llegó y venía algo tomado. Yo lo estaba esperando en la sala. En cuanto entró, le pregunté que dónde había estado. Él, muy tranquilo, como queriendo evitar una discusión, solo me respondió: «Hijo, tenía mucho tiempo sin salir, así que hoy fui por una cerveza». «¿Y con quién saliste?», pregunté de nuevo. «Salí con la señora Amelia», y sin decir una palabra más, se fue a su cuarto. Desde ese día, mi papá empezó a cambiar. Ya no era el mismo. Empezó a salir mínimo 2 veces por semana. Así se la llevó cerca de unos 6 meses, hasta que un día me soltó la bomba: «Hijo, me voy a casar». Yo me quedé en silencio por unos segundos. Después, con algo de asombro, le pregunté: «¿Cómo que te vas a casar?». «Sí, hijo, con Amelia».
No hubo plática, no hubo explicación, solo esa frase, como si fuera algo que ya tenía decidido, como si mi opinión no importara. Ahí fue cuando supe que ya no había vuelta atrás. Papá se casó. La boda fue algo simple, solo fueron unos cuantos amigos de mi papá. De parte de Amelia, nadie, ni una amiga, ni un familiar, ni alguien que dijera yo la conozco desde hace años. Nada. Hasta parecía que no tenía familia, o que simplemente no quería que nadie de su vida anterior supiera que se estaba casando. Como era de esperarse, mi papá llevó a su nueva esposa a vivir con nosotros. La verdad, yo no estaba nada de acuerdo, pero al final del día era su casa y ella era su esposa. No me quedaba más que aceptarlo. Fueron pasando los meses y la verdad es que Amalia me empezó a caer un poco mejor. Al principio yo tenía mis dudas, no confiaba del todo, pero poco a poco empezó a ganarse mi confianza. Se preocupaba por mí, me preparaba el lunch casi todos los días y siempre estaba al pendiente de que tuviera mi ropa limpia y mi cuarto ordenado. Incluso cuando llegaba cansado del trabajo, ella me recibía con comida caliente y una sonrisa. Debo admitir que la había juzgado mal, además que sí necesitábamos una mujer en casa. El que empezó a cambiar mucho fue mi papá. Ya no era el mismo. Todo el tiempo andaba de malas, como si algo le estuviera molestando por dentro. Se le notaba en la cara, serio, cansado, con unas ojeras bien marcadas, y siempre se la pasaba vomitando. Yo le decía que fuéramos al seguro, pero como era muy terco, siempre decía que no, y se enojaba. Con la única persona con la que lo veía feliz era con Amelia. Cuando estaban juntos, su cara cambiaba por completo. A pesar de que se veía enfermo, con ella sí sonreía. Parecía que ella era su cura. Pero cuando yo le preguntaba algo, siempre me contestaba de malas. Me trataba muy mal. No era mi papá amoroso. Era un señor desconocido. Un día que salieron de casa, aproveché para entrar al cuarto de mi papá. Andaba buscando mi acta de nacimiento, entre los papeles que siempre guardábamos en un mueble viejo, pero lo que encontré me dejó paralizado. Justo debajo del mueble, medio escondido, había un frasco. Me llamó la atención porque tenía arena dentro. Pensé que era algo sin importancia, pero igual lo abrí, ya que me ganó la curiosidad. Cuando empecé a sacar la arena, me encontré con algo que no tenía ningún sentido. Una foto de mi papá, enterrada dentro del frasco. Era como si lo hubieran sepultado en vida, como si alguien estuviera haciendo algo. ¿Quién podría ser? Amelia era la única que podía hacer eso. Ya decía yo, por eso esa mujer no me daba ni tantita confianza. Saqué la foto de mi papá y entonces metí una de aquella señora. No sé por qué lo hice. Fue como un instinto. Sentí que lo tenía que hacer. Me llevé el frasco a mi cuarto y lo escondí en un lugar donde nadie pudiera verlo ni tocarlo. Esperaba que con eso algo cambiara. Y al parecer así fue. Pasaron un par de semanas y empecé a notar que mi papá ya estaba mejor. Se le veía más tranquilo, más presente. Después de mucho tiempo, volvimos a platicar como antes. Nos reíamos, cenábamos juntos. Incluso me volvió a preguntar cómo estaba. Algo que ya había olvidado, cómo se sentía. Pero justo cuando todo empezaba a mejorar, empecé a sentir cosas raras. Al principio, pensé que era cansancio. Me despertaba a medianoche con una sensación pesada en el pecho, como si algo o alguien estuviera parado junto a mi cama, mirándome. Después vinieron los sueños. No eran pesadillas normales, eran sueños de verdad oscuros, fríos. En ellos siempre aparecía Amelia, pero no como la veía en el día.
En los sueños tenía otra cara, unos ojos vacíos, una sonrisa que parecía no ser humana. Empecé a despertar sudando, con el corazón acelerado, como si realmente hubiera estado ahí, con ella. Y cada noche era peor. Una de esas noches en las que me desperté con esa sensación horrible en el pecho, decidí buscar el frasco. Quería asegurarme de que siguiera ahí, donde yo lo había escondido, pero ya no estaba. Revisé varias veces, moví todo, y nada. Para mi desgracia, alguien lo había encontrado, y no había que ser un genio para saber quién había sido. Amelia. Ella sabía lo que hice, y ahora todo apuntaba a que ya no estaba jodiendo a mi papá. Ahora iba por mí. Esa noche, después de darme cuenta de que el frasco ya no estaba, no pude dormir. Me quedé acostado, con los ojos abiertos, sintiendo esa presión en el pecho que ya se me estaba haciendo costumbre. Como a las 3 de la mañana, escuché pasos en el pasillo, lentos. Me quedé quieto, fingiendo que dormía, pero mi corazón latía como si se me fuera a salir del pecho. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta, y ahí se quedaron. No tocaron, no entraron, solo se quedaron ahí por unos minutos. De repente, la puerta empezó a abrirse sola, muy despacio. Cuando por fin se abrió por completo, no vi a nadie, pero el aire en mi cuarto se volvió helado. Y fue entonces cuando la escuché, muy cerca de mi oído, una voz que parecía no ser de este mundo. Te metiste donde no debías. Cerré los ojos con fuerza y me puse a rezar. Cuando los abrí, justo a un lado de mi cama, estaba el frasco. Después de esa noche, ya no pude seguir haciéndome el fuerte. Lo que vi, lo que sentí, esa voz en mi oído, ya no eran cosas que pudiera explicar con lógica. Así que al día siguiente, con unas ojeras muy marcadas y el miedo metido hasta los huesos, me fui a buscar ayuda. No sabía ni por dónde empezar, hasta que me acordé de doña Petra, una señora mayor que vivía a 2 calles de mi casa. Desde que era niño, había escuchado hablar cosas raras de ella, protecciones y de trabajos. Así que no dudé y sin pensarlo 2 veces fui con ella. Llegué a su casa y ni siquiera tuve que decirle mucho. Me miró a los ojos y lo primero que me dijo: te están trabajando, pero no es cualquier cosa. Esto es fuerte y viene desde adentro. Me quedé helado. Le conté lo que había pasado, lo del frasco, la foto de mi papá y que yo había metido una de aquella señora. La señora Petra me escuchaba y ella solo negaba con la cabeza. Esa mujer no es lo que parece y tú la estás enfrentando solo. Si no haces algo pronto, te va a llevar a ti también. La señora Petra me miró muy seria y después me dijo: mira, hijo, esto que estás viviendo no es un simple mal de ojo. Esta mujer sabe lo que hace y no trabaja sola. La señora Petra se metió a su casa y después trajo unos frascos, hierbas secas y unas velas negras y también una figura extraña de madera. Regresó, lo puso todo frente a mí y me dijo: te voy a preparar un amarre de protección, uno para ti y uno para tu papá. Pero tienes que hacer todo desde tu espacio. No entres a ese cuarto. No la enfrentes directamente. No todavía. Solo protégelo con su nombre. Llámalo con el alma. Y lo que hagas, hazlo con fe. Me explicó el ritual paso a paso. Prende esta vela en tu cuarto de noche. Coloca la figura que te di frente a ella. Di tu nombre completo y después el de tu papá. No pides que se vaya. Pide que no pueda tocarlos, porque si ya se metió, sacarla no va a ser muy sencillo. Yo me llevé todo con miedo, pero también tenía algo de esperanza. Esa noche hice exactamente lo que me dijo, y por primera vez en semanas pude dormir sin despertarme a las 3 de la mañana. A partir de esa noche, las cosas empezaron a cambiar, pero no solo para mí,
también para ella. Amelia ya no caminaba por la casa como antes. Ya no tenía esa seguridad de moverse. Se le notaba cansada, como si algo la estuviera drenando. La oía toser en las madrugadas, encerrada en el cuarto. Algunas noches incluso escuchaba que hablaba sola, pero ya no con esa voz dulce con la que engañaba a todos. No, era una voz ronca, alterada, como si discutiera con algo o con alguien, que no sé si estaba ahí. Una tarde, la vi de reojo en la cocina. Se estaba preparando un té, pero sus manos temblaban tanto que la taza se le cayó. No me vio, pero por un segundo cuando se agachó a recoger los pedazos, su cara cambió. No era la misma. Tenía un rostro pálido, los ojos hundidos y la piel como si se estuviera cuarteando, como si algo dentro de ella se estuviera pudriendo. Ahí supe que mi amarre de protección estaba funcionando, que lo que hice la estaba debilitando y que por primera vez ella no sabía qué hacer. Esa noche no podía dormir. La casa se sentía rara, pero no como antes. Esta vez era distinto. Silencio pero no de paz. De esos silencios que te hacen parar la oreja. Salí de mi cuarto sin hacer ruido y al asomarme a la sala, la vi. Amelia estaba ahí, sentada en el sillón sola, con la mirada perdida. Tenía el cabello despeinado, las manos temblando, y en la mesa frente a ella, un frasco roto. El frasco, el que había escondido yo. Me escondí un poco para observarla. Ella no me había visto, y entonces empezó a hablar sola, en voz baja. Decía cosas sin sentido, como si se le cruzaran los cables. No debió hacerlo, no así. Me lo quitó. Él no era suyo. Repetía las mismas frases una y otra vez. En un momento se levantó de golpe, como si quisiera irse, pero se quedó parada frente a la puerta, sin moverse, mirándola fijamente. Así estuvo, no sé cuánto tiempo. Después se sentó de nuevo, respiraba agitada, como si su mente estuviera deshaciendo todo lo que había construido. No lloró, no gritó. Así sin hacer ruido, sin hacer drama, salió por la puerta y se fue, sin maletas, sin despedirse, sin mirar atrás. Al día siguiente, su ropa seguía en el closet, sus cosas en el baño, pero ella nunca volvió. Y mi papá, como si le hubieran quitado un peso de encima, volvió a ser el de antes. Nunca más volvimos a hablar de Amelia. Nunca supe quién era en realidad esa mujer, ni de dónde vino, ni por qué se fue así. Lo único que sé es que no era normal, y que de alguna manera yo rompí algo que no se debía tocar, y aunque no hubo fuego, ni gritos, ni portales al infierno, lo que viví me dejó claro que hay gente que entra en tu vida por una razón, y hay otras que entran con un propósito mucho más oscuro.